Bueno, hace tiempo que los estudiantes me están pidiendo que les reúnan un video, mm, las locuras que los costeños dicen, que en el interior de Colombia me refiero, los de Medellín, los de la capital, los de Bogotá, se burlan y que nosotros incluso los costeños consideramos que esas palabras que dice la gente es de baja categoría o de bajo rango o personas que les gusta aspirar ciertas sustancias y que son de la calle, en fin. Pero a medida que tú vas estudiando varios idiomas, te vas dando cuenta que por muchos años me pregunté cómo es posible que los costeños mantengan muchas expresiones que son de otras regiones del mundo, de otros países, y por qué en el interior las desconocen y no las dicen. No he hecho un estudio exhaustivo, no he hecho una investigación hacia fondo, pero hasta donde he podido concluir es que en la mayoría de los países, de los continentes, de las áreas, de las regiones, las personas que están cerca de las costas tienden a través de los siglos, desde la época de los cavernícolas, al sedentarismo. Pues una vez que ya dejaron de ser nómadas, ¿no? Y se fueron estableciendo, que descubrieron el uso del fuego, descubrieron el cultivo de la tierra, se volvieron sedentarios y a causa de eso cada grupo fue formando su propia historia, la propia modificación de su piel, los cambios de la piel en el cabello, etc. Entonces los costeños o los que están cerca de un cuerpo de agua grande, como en este caso el mar, sienten poca necesidad de moverse, de mudarse, porque si tienen ahí el río, tienen el agua, tienen el mar y lo pueden controlar, entonces se quedan ahí establecidos, porque hay cuerpos de agua, pero me he estado viendo la historia, un resumen de la historia de China, y entonces el río amarillo fue una cosa que les causó mucho daño por muchos tiempo, hasta que logró llegar una persona, un rey, no me acuerdo el nombre, que logró controlarlo. Pero las inundaciones y la muerte que causaban era terrible. Entonces, esta área de la costa, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla se le llamaba la Puerta de Oro, porque por aquí, por el puerto de Colombia, entraban todos los extranjeros que venían a buscar un mejor estilo de vida. Entonces entraron mucha gente de Turquía, mucho turco, entraron comunidades alemanas muy grandes. Para acá, para la sabana, tuve muchas personas que son trigueñas, bastante morenas. En mi familia los hay así, con los ojos verdes o morenos con el cabello rubio, porque en la sabana se establecieron muchas personas que venían de Oriente, que venían de Estados Unidos, etc. Yo tengo unos familiares que son los Ricardo, por decir algo, que ellos fue un padre italiano, apellido Ricardi, que colgó los hábitos, o de pronto no los colgó, pero dejó ahí su prole, y ellos asumieron el apellido Ricardo, ¿cierto? En Cartagena, Blas de Lezo, que se enfrentó a muchos piratas, y cuando la colonización entró, y aquí venían muchos piratas franceses, ingleses, alemanes, obviamente estuvo la colonización española. Todo esto hizo que el costeño, siglos atrás, tuviera un contacto directo con todas esas culturas, y al tender al sedentarismo, esas palabras se mantuvieron intactas
o fueron tuviendo algunas modificaciones a lo largo de los siglos. Pero, ¿por qué en el interior se modificaron? Porque a medida que las personas que habitaban la costa fueron emigrando hacia el interior, hacia Valledupar, Medellín, Bucaramanga, Bogotá, fueron perdiendo ese contacto con el lenguaje o el idioma original que trajeron y dejaron como herencia a los españoles, y el contacto con las personas que venían del extranjero e incluso contacto con los piratas que llegaban, y algunos se quedaron formando las familias aquí. Los que emigraron para el interior del país entraron en contacto con las diferentes indígenas o personas nativos de esas áreas, fueron mezclando el idioma, y a veces las diferencias regionales, las cordilleras, que hacían más difícil el tener contacto, una cultura, un grupo social con otro, fueron perdiendo esas influencias del idioma español, inglés, francés, italiano, alemán, etc. Que hoy en día las encuentran extrañas, e incluso nosotros las encontramos así. Solamente tienes tú que tener contacto con otros idiomas para verificar que esas palabras son originales de otros idiomas, y uno se pregunta, pero aquí el costeño las dice, y no, casualmente no es el costeño de alto estatus, de alto rango, sino el de los estratos bajos, y a veces con unas costumbres legalmente, socialmente hablando, no muy legales, ¿cierto? ¿Cuáles son? Vamos a ver si me acuerdo de todas. A mí no me gusta preparar un texto. Por ejemplo, en el interior se burlan mucho de nuestro ajá, ajá. Oye, ¿tú fuiste a hacer eso? Ajá. Y que tu mamá me dijo que no sé qué, que ajá, 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 ajá. En el interior dice, pero ¿ustedes por qué usan ese ajá? ¿Qué es lo que ustedes quieren decir con el ajá? ¿Ustedes por qué se inventaron esa expresión? Y hay videos donde se burlan y demás. Pues resulta, cuando tú vas a hacer un examen de Michigan, sobre todo, te preguntan qué quiere decir el gringo con el ajá. Porque el ajá es original del inglés, y también lo utilizan en francés y en alemán, pero sobre todo en inglés, y sobre todo en el idioma inglés. Entonces te preguntan, aquí en este texto, ajá significa un yes, un sí, frente a una opinión subjetiva. No soporto el calor, ajá, una opinión subjetiva. Significa un that's right, que significa estar en lo cierto, frente a una opinión objetiva. Hoy la sensación térmica está en 47. Ajá. Eso es un estar en lo correcto frente a algo objetivo. O un simple I'm listening. Estoy escuchando. El hombre va conduciendo y la mujer dice, imagínate que en el trabajo hoy me pasó de esto y esto. Ajá. Y resulta que la muchacha vino y me dijo, ajá. Pero si la mujer le hace una comprensión lectora de lo que ella le dijo, se va a dar cuenta que él no está escuchando nada y él no está captando nada. Pero entonces dice ajá como para demostrar que está escuchando. En inglés te preguntan en A1 eso. Eso no es nuestro, es una herencia del inglés. Muchas palabras que aquí dicen candonga, cucayo, mote, mazamorra, guarapo, chancletas tres puntas, todo eso es original del español de España, que se fue perdiendo, se fue modificando
para el interior del país. Pero el que ellos lo hayan perdido o lo hayan modificado a través de los siglos no quiere decir que sean palabras inventadas por nosotros. Yo tengo un amigo de Medellín que una vez vino y entonces preguntó, ¿cómo son esas gafas de sol? Entonces, son a 2 barras. Entonces él llegó y dice, 2 barras, ¿eso qué? Quiere decir 2.000 pesos. De aquí le dicen barra, lucas. Van a coger rabia lo que ven en el video porque no me acuerdo. 2 barras, 2 lucas, billuyo, 2 palos, etc. No me acuerdo. Entonces él llegó allá a Medellín. Estas gafas me costaron 2 barras. Y esto tenía la gente aburrida allá en Medellín con el 2 barras. Entonces, estudiando alemán, me doy cuenta que ellos dicen, vas a pagar con cheque, Wechzahlen, que es el verbo pagar, con cheque, con monedas o en barra. Para ellos pagar en efectivo es pagar en barras. Es una herencia del alemán. Cuando vienen del interior para acá, les da muy duro porque en el interior dicen, son las 8, faltan 10 para las 8, faltan 20 para las 9, faltan 15 para las 10. Aquí decimos, son las 2 menos 10. La gente de Medellín, Bogotá, 2 menos 10 menos 8. Son las 3 menos 20. Ay, ¿qué es eso? 3 menos 20. ¿Cierto? Cuando tú vas a estudiar francés, te das cuenta que ellos dicen son las 3 menos 20, las 8 menos 15, las 10 menos cuarto, y le dice moi le quart. Es una herencia del francés. Aquí está la palabra, te vas a mamar una juguetera. En inglés, fouetter es dar látigo. Aquí decimos, para dar una propina, te voy a dar para la gaseosa, te voy a dar para el tinto. Y yo digo, sí, si es poquita plata, ahí te dejo para el tinto. Si es bastantico, te voy a dar, ahí te dejo para la gaseosa. Resulta que en francés, en alemán, Trinkgeld, bebida, dinero. La propina es dinero que se deja para la bebida. Y en francés es pourboire, para beber. Entonces es una herencia que aquí tienen del alemán y del francés. Aquí la gente los coleticos, ¿no? Aquí le dice coleticos a los que fuman marihuana. Entonces dice, uy, le voy a tirar a la jeva, a la muchacha, le voy a tirar la parla. Eso aquí, parla, es considerado un inglés, un español corroncho. Entonces, para parler en francés es hablar, y parlare en italiano es hablar. Es una herencia del francés y del italiano. Entonces aquí digo, no dejó ni el visaje, o sea, no dejó ni la cara. Y resulta que visage, que se escribe visage, es rostro en francés. A ver si me voy acordando de más. Vamos a poner pausita aquí para irme acordando. Nosotros decimos, tanto que se las pica y está más llevado. Tanto que se las pica y está más llevado. Uno tiene que explicar a los extranjeros que aprenden español que no es que la persona tiene alergia, sino que están que es arrogante y que es una persona que nada le huele y todo le hiede, ¿cierto? Que para comer, eso está mal cocido, eso no está limpio. Aquí se le dice te las picas. Y llevado quiere decir que está en una situación económica muy apretada
O también se le dice a los que están muy flacos por una enfermedad o por desnutrición. En inglés se dice picky. Picky es la persona que molesta y molesta en donde no debe molestar. Entonces, una persona que molesta para comer se le dice picky eater. Entonces, ese te las picas es una herencia del inglés. Aquí dicen, no dejó ni el pelero. Yo pensaba que era como en los muñequitos de Bugs Bunny, que cuando él salía corriendo, o por ejemplo, una vez él llega a pedir dulces a una bruja, y entonces, bueno, la bruja cuando salía corriendo, dejaba los ganchitos de cabello y pedazos de cabello en el aire. Decía, no dejó ni el pelero, es cuando alguien se va corriendo para que no lo cojan, para que no se lo pillen, huyendo de la policía o de la esposa, que lo vean en una situación peligrosa, en fin, ¿cierto? En inglés es peel out. Entonces no es de pelo, viene de peel, que es pelar o quitar una cáscara. Entonces, cuando el carro arranca así, ellos dicen peel out. Y aquí se cambió a pelero. Dejó el pelero. Hay entrevistas de Juan Gosaín, que es un escritor, locutor, si no estoy mal, de Cartagena, que hace unos análisis, obvio, mucho más a fondo a nivel etimológico de este tema. Pero es súper interesante. Otra palabra, ahí me voy acordando. Bueno, son muchas expresiones que ahora mismo, lamentablemente no me acuerdo. Siempre en clase digo que voy a hacer como una lista a medida que la voy encontrando en mis clases de inglés, en las de francés y alemán. Y cuando me acuerdo, cuando veo películas en italiano, por ejemplo, una vez me vi una película en italiano en donde el tipo, el tren se le pasa y él dice próxima, próxima, aquí en Barranquilla, para pedir que el bus se detenga en una parada, decimos próxima, porque en Cartagena dicen parada, y no recuerdo en otro asiento. Uno se sorprende y dice, caramba, pero en español decimos así. Por ejemplo, hay gente que dice el dinero, no le gusta decir no tengo plata, dinero, o sea que plata como dinero y plata como el metal es argent, se escribe argent. Por eso, como en Argentina está mucho ese metal, se llama Argentina, viene de argent, el mar de plata. Lo tienen en español, mar de plata, y la tienen influencia del inglés, del francés, que es argent, ¿cierto? El mar de plata. Aquí también la gente, bueno, esta generación casi no, pero uno dice, no, mira, nos vamos half and a half. Y yo, pero ¿cómo saben que half and a half es mitad y mitad? Pero ahí sí creo que por un locutor que lo quería mucho aquí, negro, en Barranquilla, no me acuerdo el nombre, que él murió ya hace años, y él sabía varios idiomas e introdujo muchas palabras aquí, pero muchas palabras de las que introdujo no son como las que heredamos, que no todo se debe a él, sino que traemos esa herencia. Entonces, en un próximo video será como ponerme a organizar esas palabras que ahora mismo no recuerdo totalmente. Pero el punto es que el costeño, y eso salió una vez hace años en la revista Semana, el español de la costa norte es un español más puro, más auténtico y más original que los que se usan en el interior del país. Y a medida que tú estudias idiomas, te sorprenderías de encontrar muchas palabras en alemán, en inglés, en francés y en italiano, y me imagino también en turco, porque aquí entró mucho turco, de pronto el chino y demás, que el costeño las asumió como propio. Porque antes me preguntaban, bueno, si en
Europa, las fronteras regionales son mínimas. No todos tienen como el tapón del Darién, que es una cosa terrible para pasar de Colombia a Panamá. Es una frontera natural bravísima. Te quiera o no quiera, ahí está la frontera, ¿cierto? O por ejemplo los Pirineos, o hay regiones en Turquía, que Turquía es como un puente entre Europa y Asia, que ahí tienen unos fenómenos geográficos de relieve que son terribles. Pero no todo en Europa es así. Yo decía, pero entonces, ¿por qué si en Europa no hay casi divisiones geográficas tan fuertes que marquen a la fuerza una diferencia fronteriza? Porque aquí hablan español, inglés, suizo, belga, portugués, y por no hablar de los dialectos, en fin, varias. ¿Por qué? Porque ya ahí era por las invasiones. Entonces, si por decir algo, los bárbaros, los romanos, invadían un sitio, o los bárbaros, los romanos, los otomanos, ellos imponían a la región su idioma. Entonces ya o el idioma se iba perdiendo, o los que emigraban lo llevaban a otra parte, o lo mezclaban con el idioma que le imponían, como pasó acá el papiamento y eso que mezclaban allá en las islas antillanas, Aruba, Bonaire y Curazao, que el papiamento es una mezcla del español con el inglés y el francés, y que muchas veces los esclavos hacían esa mezcla para poderse comunicar entre ellos y que los colonizadores no se dieran cuenta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Que porque esta región chiquitita habla portugués y esta región chiquitita habla alemán y esta chiquitica habla sueco, en fin, porque al ellos imponer su idioma sabían quién era el que venía de espía de otra región. Entre su idioma está el alemán. El alemán es impresionantemente encriptado. Lo diseñaron para que el que lo fuera a estudiar o imitar le costara mucho trabajo dominarlo, y ahí se daban cuenta de que era un espía o de que era un extranjero, y lo apresaban y lo mandaban a matar. Entonces cada colonización fue imponiendo su propio idioma. Por eso en Europa tú brincas allá y hablan otro idioma, brincas aquí, hablan otro, pasas por allá en el tren, hablan otro. Pero no es por la división geográfica, sino por la imposición de las invasiones a través de los años. Entonces voy a ver si hago una lista y en un próximo video les comparto los de Juan, o aquí de pronto les comparto aquí en los comentarios las de Juan Gosaín. Y cuál fue otra que le iba a compartir, donde él hace unos análisis súper interesantes de las modificaciones del costeño. Pero les dejo la inquietud. El costeño habla un inglés auténtico y manteniendo las conexiones y las raíces originales con otros idiomas. Se les quiere, estoy así congelado porque estamos a 26 grados y aquí 26 grados es ya casi el congelamiento total. Pero un abrazo, se les quiere mucho.